Y para profundizar en relación a este tema, nos acompaña a través de la virtualidad el licenciado Francisco Lemus, analista en temas migratorios. Bienvenido, licenciado Lemus. Quisiéramos empezar preguntándole, ¿por qué las personas lo siguen intentando si tomamos en cuenta que cada vez son más los grupos de personas, que estamos hablando entre los 30, grupos de 30 personas para arriba, que están llamando a las autoridades mexicanas porque piden auxilio, porque los dejan abandonados? ¿Por qué estas personas siguen arriesgándolo todo, incluso la vida, para cumplir ese sueño? Sí, Jackie, buena tarde televidentes. Efectivamente, el flujo de migrantes continúa. Esto no es nada nuevo. En las últimas semanas, en los últimos meses, esto se ha incrementado. Siempre he dicho que este problema es un problema histórico, es un problema estructural. Su raíz está, y hay que verlo de esa manera, en las condiciones económicas que no solo nuestro país tiene, ¿verdad? Porque sabemos que esta migración es de varios países, de área de Centroamérica e incluso hasta América del Sur, países africanos. Entonces, este es un problema complejo, pero en lo que respecta a nosotros, pues estas condiciones históricas, económicas, estructurales se mantienen, y mientras esto se mantenga, este flujo va a seguir. Cuando me refiero a estas condiciones, básicamente hay que entender las oportunidades de empleo que escasean acá, ¿verdad? La población en el último censo ya vamos para 17, 18 millones, y esto tiende a multiplicarse. Entonces, tantos jóvenes que están ya ingresando a edad para trabajar y no consiguen un lugar, o migran o se meten a las actividades ilícitas, ¿verdad? Esto es bien complejo de entenderlo, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta se ha aumentado los gestos. Además de ellos, que empiezan las restricciones del COVID a disminuir, entonces la gente empieza ya a moverse más, y es lógico que en las últimas semanas esto se ha incrementado, pero esto va a seguir, Jackie, aunado también a la política de Estados Unidos que ha tenido con el gobierno de Biden un cambio de postura a diferencia de Trump, ¿verdad? Entonces, como que hay más oportunidad, y esto sigue, Jackie. Licenciado, ¿podríamos decir que ahora en estos últimos meses también la guerra entre Rusia y Ucrania, la finalización, como usted mencionaba, de las medidas contra el COVID-19, pero sin embargo hubo 2 años que muchas personas se quedaron sin empleo, que muchas personas tuvieron que pasarla muy difícil para poder atravesar esta pandemia, no solo en relación a salud, sino a economía, que esto esté viniendo a incrementar el flujo migratorio? Sí, indudablemente los acontecimientos en un mundo globalizado tienden a repercutir en todos los ámbitos. Claro, no se puede decir es un efecto directo de la guerra como tal, pero indudablemente, por ejemplo, Estados Unidos está haciendo un esfuerzo de apoyo a Ucrania. Recordemos que las armas que Estados Unidos da a Ucrania es parte de su estructura productiva industrial. Entonces hay una fuerte demanda en este momento por el conflicto de Ucrania, con lo cual el negocio de las armas pues tiende a fluir, y con lo cual el circuito de la economía norteamericana empieza a fluir. O sea, si les va bien en esto dentro de la guerra, o sea, hay más trabajo, entonces hay más oportunidad, y la gente sabe que hay mucho empleo. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva económica, esta guerra tiende a favorecer el circuito de la economía, y como tal, más plazas de trabajo, no directamente, obviamente, en la industria de armamentistas, pero en actividades complementarias como da, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tiene esa repercusión como tal. Lo otro que también ha mencionado es que, a pesar de lo del COVID, mucha gente, indudablemente, que empresas cerraron, ¿verdad? Sin embargo, esta gente que está trabajando, pues sin duda tenía algunos medios o algunos ahorros que no hicieron que migrara, ¿verdad? Pero ya con el tiempo que va pasando y no se encuentra trabajo, eso es lo más común. Y como decía anteriormente, esto de las detenciones que se han hecho en los operativos en el norte de México y acá por Arriaga, eso pues son parte de las políticas que el gobierno mexicano junto con el de Guatemala están en esa línea, pero son de los casos en que se han dado esas detenciones, pero el flujo sigue, Jackie.
Licenciado, y tomando en cuenta lo que estamos viviendo en los últimos meses, porque también Guatemala y México resultamos teniendo las secuelas de esta migración masiva. Hay muchas personas que se quedan en territorio guatemalteco, muchas que se quedan en territorio mexicano, pero ¿qué pasa ahora si a esto le sumamos la situación que está pasando en El Salvador? Que hay una lucha frontal contra las pandillas. Bukele dice, no más pandilleros, los vamos a capturar a todos. Empiezan a huir a lugares vecinos como Honduras, como Guatemala. ¿Cómo puede afectarnos esto también en el tema de migración? Sí, ya nos está afectando, ya que ya en las últimas semanas hemos visto en las poblaciones fronterizas de El Salvador y con Honduras, sobre todo en el río que van por ese lado, ya presencia de estos grupos delincuenciales más conocidos como maras, ¿verdad? Es decir, una política que el gobierno está aplicando de cero maras tiende a expulsar, ¿verdad? Porque van sobre ellos y lo más que pueden hacer ellos es salir del territorio y van a territorios como los nuestros, de tal manera que ya hemos tenido noticias por parte de las autoridades de las fuerzas de seguridad de la captura de importantes miembros de estas maras salvadoreñas. Esto tiene implicaciones también sobre la seguridad guatemalteca y también sobre los grupos de las maras guatemaltecas acá, ¿verdad? Porque están invadiendo sus territorios. No nos sorprendamos que en los próximos días se haga un aumento de violencia, pues como reflujo de eso. Eso es un poco preocupante porque al final lo que hace Bukele, pues nadie va a cuestionar lo que es una política, pero nos repercute directamente a nosotros. Entonces yo recomendaría ahí una comunicación y coordinación con el gobierno de Bukele para minimizar eso. Si no, pues ahí les va a ver, ahí mire qué hacen. Y eso no nos corresponde porque pone la seguridad de la población sobre todo ya en riesgo como casos que se están dando. Y lógicamente esto pues también tratan de alcanzar México, ¿verdad? Con lo cual esto se está complejizando hoy aquí. Sobre todo si tomamos en cuenta que están solicitando 30 días más de excepción, eso es lo que está pidiendo el presidente Bukele, es decir, las acciones contra las pandillas en ese país van a continuar, por consiguiente los efectos para países vecinos como nosotros también. Es correcto, Jackie, o sea, media vez esas medidas se mantengan y por el éxito aparente que se está teniendo en El Salvador, yo creo que hay que prepararnos a ver si esas medidas van a ser permanentes como tales, ¿verdad? Por lo cual, pues, se hace un llamado a las autoridades, sobre todo a las instituciones de seguridad, para tomar cartas en el asunto por ese influjo que ya se está dando, ¿verdad? En las comunidades que se tiene sobre esta área y aquí. Licenciado, ¿qué podría pasar con todas esas personas que ya llevan meses esperando en México una respuesta de asilo para poder ingresar a Estados Unidos y no la reciben? ¿Cuál será el futuro de ellos? ¿Se van a quedar en México? ¿Regresarán a sus lugares de origen? Indudablemente lo que procederá ahí es que efectivamente Estados Unidos, muy difícil, excepcionalmente algunos casos bien justificados, podrá dar la calidad de asilo, ¿verdad? En ello, pero digamos de 100 personas yo calculo que tal vez 5 o 3 o si mucho exagerado 10 personas. ¿Y qué pasa con esas 90, verdad? Esas 90 tendrán que regresarse de una manera organizada y de hecho ya México está con una estrategia para el regreso como tal. El problema es que esa situación no resuelve el problema porque regresan acá y pues las personas tienden otra vez a hacer un segundo y tercer intento. Ya lo hicieron de una manera, digamos, legal, pidiendo el asilo y no resultó. Entonces ahora lo van a hacer de la manera tradicional a través del coyotaje y todo eso, ¿verdad? Porque es claro que el gobierno de Estados Unidos dijo, si quieren migrar, hagan su solicitud de asilo y se les va a analizar, pero es seguro que muy poco población o de estos inmigrantes puedan tener alguna posibilidad de que sean aceptados como tal. Entonces, esta gente regresará e iniciará nuevamente el ciclo de eso. Este es un ciclo vicioso como tal, ¿verdad? Entonces, también tenemos que estar preparados ante esa situación y aquí. ¿Quiénes cumplen o quiénes logran el sueño americano tomando en cuenta que hay tantas personas que lo intentan? Vemos diariamente que, como ya le mencionaba al inicio, hay grupos que son interceptados, devueltos a sus lugares de origen. ¿Quiénes son los que sí logran llegar? ¿O es cuestión de suerte? Realmente no creo como suerte como tal, ¿verdad?
Lo que sucede es que esas estructuras que se dedican al coyotaje y tráfico de personas son estructuras plenamente organizadas. Y claro, incluso hay viajes que se hacen incluso por la vía aérea. Entonces depende de la capacidad presupuestaria que tenga la persona que va a migrar para tener más posibilidades de alcanzar el objetivo, es decir, de alcanzar la frontera y ya pasar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces eso depende, si por así decirlo muy coloquialmente, si usted tiene la capacidad de pagar un buen coyote y seguro, lo hace. Y la gente que no tiene esa posibilidad, sus posibilidades tienden a disminuir, y mucho menos aquellas personas que se van sin ese personaje que los conduzca, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esta es una actividad económica muy bien organizada como tal, y de tal manera que sí es claro, y hay mucha evidencia de que muchos de estos logran alcanzar el sueño americano, por así decirlo, como tal, pero eso depende de la capacidad que se tenga financiera de poder, valga la redundancia, pagar un coyote seguro, pues si lo llamamos de esa manera. Pero sabemos muy bien que mucha gente no tiene esas posibilidades, por lo cual nos encontramos con estos casos de que por ser un coyote así, no muy recomendable, pues tiende a ser capturados en operativos que hacen las autoridades mexicanas, ¿verdad? De hecho, también hay que decirlo, ¿verdad? Las autoridades mexicanas también están en esas estructuras, pues es como lo de la droga, ¿verdad? Que todos sabemos que es un trasiego general, y de vez en cuando van cayendo grandes cargamentos, pero eso es solo para hacer, como se dice también, una muestra de que se está haciendo algo, ¿verdad? Esto es bien interesante, y aquí, pero eso sería un poco. Durante los últimos años hemos observado una diversidad de nacionalidades de que quieren llegar, de personas que quieren llegar hacia Estados Unidos. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, básicamente recordemos que no solo es Estados Unidos el destino de las migraciones que se tienen, sino que también tenemos Europa y los países importantes del sudeste asiático, donde hay una economía fuerte y llaman la atención. Sin embargo, por lo menos en el caso de Europa, los habitantes de África, sobre todo de África negra, tratan de emigrar hacia Europa. Cuando no lo alcanzan, pues toman un plan B, por así decirlo, y tratan de hacerlo por esta vía de América Latina, vía el Brasil y a su camino, ¿verdad? Entonces, de tal manera que nos encontramos nacionalidades hasta del Congo y de otros países de África, y también incluso pues hasta del sudeste asiático, ¿verdad? Aquí pues se ha encontrado en el Instituto Nacional de Migración de personas que vienen desde lo más lejano, pero la estrategia es tratar de hacerlo en su área de influencia, que podría ser China, Japón y países que están económicamente muy bien, con lo cual hay buena fuente de trabajo. Europa o Estados Unidos son las áreas hegemónicas y en las cuales son los destinos. Entonces, si yo no lo logro por el lado de Europa, porque también los europeos han cerrado las filas, también han levantado un muro, solo que allá no hay un desierto, sino que un mar Mediterráneo que impide. Entonces, lo ven como una alternativa y un plan B. Además de ello, las estructuras que se dedican a estas actividades de trata de personas y de inmigraciones, pues también tienen ramificaciones a nivel mundial y ofrecen, bueno, si no pueden por acá, vámonos por acá. También hay que decirlo de parte de América del Sur, del Caribe, haitianos, cubanos que tienen esa dinámica y aquí. Licenciado, brevemente, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses en relación a este tema de la migración en general? Bueno, las perspectivas son sombrías en el sentido que mientras no se mejoren las condiciones en los países como los nuestros, esto va a seguir generando una migración hacia afuera. Y por eso decía yo al principio, esto es histórico y estructural. Lo que tratamos de hacer son medidas para apagar el fuego, pero realmente el fondo del problema pasa sobre el mejoramiento de las inversiones, industrias y fuentes de trabajo, para que la gente lo piense 2 o 3 veces de emigrar a tener eso. Mientras eso no se resuelva, ya aquí vamos a seguir viendo, por lo cual en los próximos meses nos vamos a encontrar con este flujo de migrantes como tal. Y llama un poquito aquí la atención, y yo también quiero reflexionar eso,
que lo has mencionado, el caso de la guerra en Ucrania, ¿verdad? Hoy estamos viendo cómo los países europeos, Alemania, España, Estados Unidos, están dando millones y millones de ayuda en armas a Ucrania. ¿No sería mejor que parte de esa ayuda pudiera enfocarse a programas acá y proyectos, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Que una guerra con las implicaciones que ya hemos visto a través de estas semanas, hemos visto cómo Alemania ha dado una ayuda multimillonaria de miles de millones de dólares. Y cuando acá las condiciones, que claro, no necesitamos una guerra para que pongan los ojos acá, pueda darse efectivamente acá y paliar esa cuestión. Al final, la migración es una especie de guerra, solo que una guerra de baja intensidad, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es de la necesidad de sobrevivencia de la gente. Sin embargo, vemos cuáles son los intereses de estas potencias que tienen enfocados como tal, y el problema histórico en nuestra región se toma muy marginal, ¿verdad? Eso también llama la atención, y yo llamaría a los líderes de estas potencias a reflexionar sobre la situación de los migrantes, así como ellos ahorita están apoyando el esfuerzo de defensa de Ucrania y aquí, básicamente. Licenciado Francisco Lemus, agradecemos su intervención en esta tarde de domingo para ampliarnos los escenarios de la migración durante los próximos meses y cómo temas sociales como la guerra, como la pandemia, así como la lucha contra las pandillas en El Salvador están afectando directamente a las poblaciones de estos países cercanos. Y bueno, por supuesto que estaremos ampliando más detalles en relación a este tema. Esto fue la entrevista. Quédese con nosotros, regresamos en tan solo